Hola, hola. Hola, los saludo a todos. Gracias por enviar el link a la página del Mesías. Perdón, al WhatsApp. Muy bien, solo vamos a esperar un minutito más para que se conecte. Muy bien, ya vamos 9. ¿Dónde están los otros 9? Tenemos que ser 18 por lo menos. Que siempre están los 18 fieles. Hola, hola a todos. Saludar, saludar. Pues bueno, los que ya se están conectando, espero que ya tengan lista su Biblia abierta con el Salmo número 77. Pueden comenzar a leerlo en lo que esperamos unos segunditos más. Es lo único que necesitan, el Salmo número 77 en sus Biblias, y también en esta publicación están las preguntas y también en una publicación previa. Espero que ya hayan tenido oportunidad de revisarlas. Y si es así, bueno, pues ya están listos entonces para comenzar a contestarlas. Muy bien, ya van más los que faltaban. Bueno, hermanos, pues perfecto. Vamos a comenzar entonces con el Salmo número 77. Eh, Espero que ya lo hayan leído. Lo vamos a ir leyendo por partes. Los saludo nuevamente desde mi casa. Muchas gracias por esta oportunidad que me dan, pues de compartir con ustedes, de que aprendamos juntos, recordemos enseñanzas muy importantes, y este salmo también es un salmo que está pues muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo. El Eterno no se equivoca, y estos salmos que hemos estudiado últimamente, que es esta serie de Asaf, pues vemos que todos nos habla principalmente de circunstancias difíciles, y este salmo no es la excepción. Entonces vamos a ver qué podemos aprender. Saludos a todos. Y bueno, pues la primera pregunta obligada es: ¿quién escribió el salmo y para quién lo escribió? Y espero sus respuestas. Si ven que volteo de repente es porque aquí está mi familia conmigo, entonces de repente también me están hablando, también quieren contestar. Creo que vamos un poquito desfasados porque yo no veo sus respuestas. Por aquí nos preguntan qué es un salmo. Bueno, Salmos es el libro, es un libro que encontramos en la Biblia, así se llama, Salmos. Eh, lo podemos encontrar por ahí a mitad de nuestra Biblia,
y hay distintos capítulos y en esta ocasión a nosotros nos corresponde estudiar el número 77. Si usted tiene una Biblia, puede abrirlo buscar en su índice el libro de Salmos y después buscamos el capítulo 77. Y es ahí donde están basadas las preguntas que tenemos aquí. Muy bien, entonces ya contestaron que lo escribió Asaf y que lo escribió para Jedutún. ¿Y quién era Jedutún, hermanos? No me contestaron ahí en sus respuestas. Van a decir, es que no preguntaste. Pero bueno, Jedutún, si alguien sabe, voy a ver si alguien sabe, les voy a dar oportunidad. A ver si alguien sabe. A ver, Israel quiere contestar. ¿Qué nos puedes decir? Que era un levita y maestro de música. Uno de los 3 maestros de música. Ok. Nombrado por David. Muy bien, era uno de los 3 maestros de música nombrados por David. Excelente. Entonces, ya hemos hablado que Asaf era un profeta y que también era pues un músico importante que dirigía alabanzas y que esto era en tiempos de David. Entonces, pues Jedutún era muy similar. De hecho, en Primera de Crónicas 25:1, si usted lo quiere apuntar por ahí, se lo voy a leer. Dice así: Asimismo, David y los jefes del ejército, David, apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. Estos 3, ¿verdad? Para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y allí se empiezan a mencionar los hijos de cada uno de ellos, pero ellos eran los principales. Y sus hijos, pues, eran quienes participaban también en las alabanzas, pero los principales eran estos 3. Entonces, en esta ocasión, lo escribe uno de los principales, que fue Asaf, y lo escribe para Jedutún. ¿Para qué lo pudo haber escrito? Bueno, pues por distintas razones, quizá puede ser que para que ustedes saben que los salmos eran cantos, eran alabanzas que se tocaban, entonces quizá esto era un canto que Asaf quería que pues que Jedutún dirigiera, puede ser. La otra razón es pues para darle alguna enseñanza importante a Jedutún. De hecho, hay otros 2 salmos que son dirigidos a Jedutún y pues no sé la historia de Jedutún, pero también son salmos que hablan de circunstancias difíciles, así que quizá eran palabras pues reconfortantes para Jedutún, puede ser. Bueno, vamos a continuar entonces y aquí en estas palabras que Asaf escribe para Jedutún, quiero que me digan, yo sé que ustedes ya tienen ahí abierta su Biblia y pueden leer cómo se sentía Jedutún. Por lo menos en lo que leemos en los primeros 4 versos, ¿cómo se sentía Jedutún? Perdón, Asaf. ¿Cómo se sentía Asaf? Bueno, por acá nos quieren ayudar. A ver, hermana, ¿cómo se sentía Asaf, según lo que vemos por ahí? Se sentía angustiado, Ok. desconsolado, perturbado también. Ok. Angustiado, perturbado. ¿Qué más, hermana? Temeroso. Temeroso, ok. Ustedes, hermanos, desconsolado y quebrantado. Escribe Keila, muy bien. ¿Qué más? Afligido. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estaba afligido? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué cosas hacía Asaf según lo que vemos ahí que podemos creer que se sentía de esa forma? Triste, derrotado, angustiado, afligido, triste, muy bien. ¿Quién más quiere participar?
Angustiado, preocupado, angustiado, muy bien. Pensativo, muy bien, hermana, desanimado. Y bueno, los primeros 4 versos para aquellos que nos estén viendo y no tengan acceso a su Biblia, dicen así: alzo mi voz a Elohim y clamo, alzo mi voz a Elohim y él me escucha. En mis días de angustia busco a Yahweh, mis manos se extienden hacia ti de noche sin descanso, mi mente rehúsa el consuelo. Entonces vemos que no dormía porque dice que no tenía descanso. Su mente dice que se rehusaba al consuelo. No sé si alguna vez usted haya estado en una circunstancia que por más que lo quieran consolar, que le quieran decir algunas palabras para reconfortarlo, pues la verdad es que no nos parecen suficientes y seguimos sintiendo que nuestra carga o nuestra prueba es muy grande. Entonces rehusamos el consuelo. También dice: me acuerdo de Elohim y me conmociono, me quejo. Aquí la palabra conmociono en el hebreo es más como un sollozo, como cuando lloras mucho y estás después, estás así, aquí le están haciendo que estás sollozando, es lo más correcto, sollozando, me quejo y mi espíritu desmaya. Entonces lo vemos pues muy triste. Dice: tú has mantenido mis ojos desvelados. Otra vez vemos que una de las características de aquellas personas que pues están así como han dicho ustedes, angustiadas, deprimidas, es que no pueden descansar. Y dice: estoy tan turbado que no puedo hablar. Entonces, otra característica de Asaf es que no tenía ni siquiera ganas de contar pues lo que le estaba pasando. Y les digo, no sé si alguna vez ustedes hayan estado en alguna circunstancia así, con una tristeza como esta. Yo creo que pues la mayoría hemos pasado por circunstancias y pruebas difíciles y hemos experimentado esto que vemos aquí, que no podemos expresar o que no podemos contar o hablar acerca de cómo nos sentimos. Entonces, toda esta tristeza y todas estas eran las circunstancias de Asaf. Y bueno, según estas cosas que vemos aquí, que hemos comentado de cómo se sentía, ¿cuál creen ustedes que era la circunstancia que Asaf estaba atravesando? ¿Por qué razón se podía sentir de esta manera? ¿Qué piensan? ¿Por qué razón creen ustedes que se sentía de esta manera? ¿Cuál sería la circunstancia difícil? Puede que no la sepan, nada más ustedes díganme cuál creen que podría ser, o incluso díganme, si ustedes así lo desean, si alguna vez ustedes se han sentido de esta forma, ¿bajo qué circunstancia fue? ¿O bajo qué circunstancia creen que alguien podría sentirse así? ¿Ante qué? ¿Qué piensan? Ok, nuestra hermana María Morales pone que ante la pérdida de un familiar, ok, esa es una prueba muy difícil. ¿Quién más? En la que ella se podría sentir así ¿y cuál creen que era la prueba que estaba atravesando Asaf? ¿Por qué estaría tan triste? La hermana María Félix dice ante una enfermedad. En tiempos de prueba, sí. Muy bien. Asaf estaba atravesando una prueba. Y bueno, este salmo está indicado principalmente ante una enfermedad,
puede ser nuestra o puede ser de algún familiar, pero este salmo se recomienda o se usa ante una enfermedad. Y se cree que Asaf estaba enfermo, que esa era la circunstancia bajo la cual lo escribió. ¿Nos quería comentar algo, hermana? ¿Qué es lo que puse? Que Asaf estaba enfermo. Estaba enfermo, lo encontró ¿Aquí también? en la misma Biblia, Sí. ok, En el versículo 10. ok, ¿qué dice? Dice, entonces dije, enfermedad mía es esta, proviene nuevamente de la diestra del exceso. Ok, bueno, Como que ahí, su enfermedad saliera bien. muy bien, ahí se menciona esta palabra de enfermedad, pero bueno, dependiendo de cuál sea la versión, en sus versiones puede que no diga enfermedad. En esta, por ejemplo, en la BIN dice es culpa mía. La Reina Valera sí dice enfermedad mía. La pechita. La Pechita también dice enfermedad. Ok. Bueno, entonces si bien no podemos asegurar con exactitud de las circunstancias de Asaf, sí podemos darnos cuenta cómo se sentía y, y también podemos identificarnos con él. Y saber que quizá en algún momento nosotros hemos atravesado todas estas cosas y nos hemos sentido de esta forma. Y bueno, pues vamos a aprender algunas cosas importantes con las siguientes preguntas. Entonces vamos a continuar con la pregunta número 4 y después de que Asaf describe cómo se siente, hasta el verso número 4, en el verso número 5 dice, repaso los tiempos de antaño, los años de la antigüedad, recuerdo en la noche las coplas que me hacían, consulto con mi corazón y mi espíritu pregunta. Esta es la versión israelita nazarena, por acá tengo la Reina Valera, los versos 5 y 6 dice igual, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Entonces aquí vemos que Asaf se está acordando pues dice, me acuerdo de los cánticos de noche, y esto hace referencia a tiempos en donde él se encontraba bien, se encontraba feliz y entonaba cánticos. Y pues siempre es así, ¿no? Cuando estamos en una circunstancia que nos hace sentir de esta forma, es cuando podemos valorar o meditar acerca de los tiempos en los que sí, pues no nos sentíamos de esta forma. Como en este caso que está hablando acerca de una enfermedad, es como si Asaf dijera, pues me acuerdo el tiempo en el que no estaba enfermo. O cualquiera que sea la circunstancia, está recordando los tiempos cuando esta circunstancia no existía. Entonces, pues generalmente es así, hasta que pues estamos atravesando una situación difícil, es cuando valoramos o agradecemos por aquel tiempo en el que no estábamos en esa circunstancia. A veces no somos lo suficientemente agradecidos cuando las cosas están bien. Y pues puede ser que las cosas que nos sucedan vengan con un propósito, y uno de esos propósitos es que aprendamos a valorar, ¿verdad? Y a ser más agradecidos. Suele ser hasta más peligroso los tiempos cuando todas las cosas están bien. Cuando todo está bien, cuando nos sentimos que todo marcha a la perfección, pueden ser tiempos peligrosos porque podemos olvidarnos del Eterno y dejar de agradecerle por las cosas que Él nos está dando en ese momento. Entonces a veces cuando vienen circunstancias difíciles es cuando nuevamente nos buscamos al Eterno, buscamos de su ayuda, donde nuevamente clamamos a Él. Pero pues muy importante que hasta este punto, en este punto está indicada una pausa. En el verso número 3 está indicada una pausa,
y vamos a meditar acerca de esto. Si ahora mismo nosotros estamos atravesando circunstancias así, que en general sí hay una angustia y una ansiedad porque seguimos padeciendo todo lo que conlleva este virus. Quizá no estamos enfermos, pero hay otras circunstancias que pueden estarnos pues preocupando. Pero quizá usted tiene alguna otra situación familiar en la que, o personal, por la que se siente de esta forma. Entonces, si es así, pues este salmo es para usted. Y si no es así y usted está agradecida ahora mismo porque el Eterno lo ha ayudado, lo ha bendecido y todo marcha pues de una buena forma, no tiene usted una prueba tan difícil, este salmo también es para usted, para que reflexione la importancia de agradecer a nuestro Padre todas las bendiciones que nos da. Dice la hermana Polly que cuando estamos en prueba es agradable recordar y valorar el tiempo de felicidad. Debemos estar agradecidos en todo momento. Así es, tanto en la prueba como en los tiempos buenos, en los tiempos en los que todo marcha pues con mucha felicidad. Bueno, entonces aquí vemos que Asaf está recordando y en medio de eso que está recordando se va a hacer algunas preguntas. Entonces la siguiente pregunta es ¿cuántas preguntas se hace Asaf? Que yo sé que dependiendo de la versión que usted tenga pueden ser, pues no le voy a decir la respuesta. Aquí Andrés dice que en su versión son 5, ¿ok? En sus versiones, ¿cuántas preguntas son? No crean que quiero saber tanto el número, más que nada quiero que les pongan atención, por eso se las pongo así para que las cuenten, para que les pongan atención, especial atención, que las lean y las cuenten. ¿Cuántas preguntas vemos en el Salmo 77? Para los que se van conectando, estamos estudiando Salmo número 77. Si usted gusta acompañarnos en esta reflexión, pues lo invito a que corra y abra su Biblia en el Salmo 77. Vamos en el verso número 7. Dice la hermana Sarit que su versión Reina Valera tiene 6. Ok. Lo que quiero es que las lean y yo se las voy a leer también en la Reina Valera. Dice así. A partir del verso número 6 ya vimos que está meditando y dice que su espíritu inquiría. ¿Qué es inquirir? Es cuestionarse, preguntarse, estar pensativo. Y se hace estas preguntas. Número 1. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Número 2. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Bueno, ahí pueden estar las dos juntas en la primera que les leí. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Estas son las preguntas que Asaf se hizo. Y si las leemos así, pues vemos cómo se sentía Asaf y las dudas o las inquietudes que él estaba presentando. Y yo les ponía ahí en las preguntas si ustedes piensan que los creyentes, pues podemos tener estas dudas en algún momento. ¿Está bien tener estas dudas? ¿Qué piensan? Está bien preguntarse, oye, ¿esto me va a durar para siempre? ¿Ya se acabó la misericordia del Eterno? ¿Qué pasa con sus promesas? ¿Alguna vez usted ha tenido estos pensamientos? Y les pregunto, yo sé que sí, porque somos humanos y es algo pues que es normal en circunstancias difíciles. Lo importante es no quedarnos ahí. Claro está. Pero es normal y les pregunto y les hago esta pregunta, quizá todos van a responder que sí, o no sé si alguien vaya a responder que no, pero a veces, no sé, si nosotros asistimos quizá a alguna iglesia, hay iglesias que de repente son un poco cerradas, o que a ti mismo te da pena de que, ay, ¿cómo le voy a contar esto a alguien? O sea, ¿cómo voy a hacerle estas preguntas, no sé, al pastor o a otro hermano? ¿Cómo le voy a
a decir que me estoy cuestionando pues la situación que estoy atravesando. Entonces suele como darnos algo de pena el mostrar que pareciera que no estamos confiando en el Eterno, que hay momentos en los que pareciera que estamos dudando, o que ay, nos queremos resbalar, o como que la fe pareciera que falla un poquito. Pero yo les quiero mostrar aquí que esto es completamente normal. En algún momento es normal que nos sintamos así, y el Eterno no se va a enojar con nosotros por tener estas dudas. Ya hemos visto en otras ocasiones como personajes, por ejemplo, hombres como Juan el Bautista, también tuvo dudas y también tuvo dudas y en algún momento, y el Eterno no se enojó con él. Entonces hay algunas otras personas también como Elías que han dudado en determinado momento y el Eterno tampoco se enojó pues con él. Simplemente son momentos, pero esto no tiene que durar para siempre, obviamente. Son solamente algunos momentos en los que podemos meditar y quizá tener estas preguntas, pero lo importante es ver que no nos vamos a quedar ahí y nuestra confianza va a continuar en el Eterno y se va a fortalecer. Entonces, quizás sí es normal tener este tipo de pensamientos, pero no nos vamos a estancar ahí. Y como dice Iván, el caso extremo de blasfemar el nombre de Dios, claro que no, que el Eterno nos libre de poder caer en algo así. Es normal tener dudas en algún momento, pero podemos pasar por estos momentos difíciles como seres humanos, pero el Padre está ahí para fortalecernos y para continuar adelante. Entonces, bueno, vamos a ver que Asaf se hizo estas preguntas y solamente quiero aclarárselas un poquito, mencionándoles unos términos hebreos muy importantes. Entonces, la primera pregunta donde dice, ¿desechará el Señor para siempre? Esta palabra para siempre es el término hebreo leolamim, que significa perpetuamente. Entonces aquí está diciendo, desechará el Señor perpetuamente y no volverá más a sernos propicio. Esta palabra de propicio es la palabra hebrea ratzá, que está relacionado con algo que nos produce placer o felicidad. Entonces la pregunta sería como, ¿viviré perpetuamente sin felicidad o sin placer? ¿Viviré perpetuamente en el dolor? Es la pregunta más correcta. Y la respuesta es, pues claro que no, claro que no. Esto de perpetuamente sabemos que nos habla pues de una eternidad. Entonces, incluso si fuera una enfermedad, incluso si tuviéramos que estar toda nuestra vida con esa enfermedad, nuestra vida terrenal, pues no es nada comparado con la eternidad. Es difícil, lo sabemos, no estamos diciendo que sea algo sencillo, pero incluso si toda nuestra vida tuviéramos esta enfermedad, con todo y eso, lo que nos espera, la eternidad que nos espera es muchísimo más grande comparado con lo que podemos sufrir o atravesar ahora mismo. Entonces no será perpetuamente, no vamos a sufrir perpetuamente. Y la siguiente pregunta que también aparece por aquí es, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ustedes creen que la misericordia del Eterno puede fallar siquiera un momento? Yo creo que no. Y que estas preguntas tenían el propósito de, obviamente, reflexionar y responder que no. Y a la hora que tú te preguntas si la misericordia del Eterno está fallando, pues puedes pensar en todas las razones por las cuales no. Hay una circunstancia difícil, pero hay muchas otras cosas que nos recuerdan que la misericordia del Eterno sigue presente. Y esta es una oportunidad y yo los voy a invitar a que repitamos
el Salmo 118, versos 1 y 2, que dice así: Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Entonces, a ver, con mi familia que estamos aquí, vamos a repetir 3 veces: porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Amén. Perpetuamente y para siempre es su misericordia. Amén. Y bueno, otra pregunta que aparece aquí, que también les quiero compartir el término hebreo, es: ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Dice, ¿ha encerrado con ira sus piedades? Y esta palabra que aparece ahí de piedades, en hebreo viene rahamim, que es un término relacionado con la matriz de una mujer. Entonces, lo que está diciendo aquí es que si el Eterno en su ira va a dejar de tratar a sus hijos como una madre los trata. Y esto es lo que está haciendo referencia como al amor de una madre. Y sabemos desde luego que no, que la Biblia dice que aún en el caso de que nuestra madre nos dejara, se olvidara de nosotros, el Eterno jamás nos abandonará. Entonces, las respuestas a todas estas preguntas es que no, que la misericordia del Eterno no ha terminado. Él sigue recordando todas las cosas que nos ha prometido como parte del pueblo elegido, y Él sigue obrando en nuestra vida y en todas las circunstancias que estamos pasando. Aún por difícil que sea, tiene un propósito y eso nos debe de fortalecer. Y bueno, ¿qué palabra aparece ahí al finalizar las preguntas? En la versión Reina Valera, por ejemplo, no sé si en todas, pero por ahí hay una palabrita que aparece por ahí después de las preguntas. Entonces, después de que Asaf escribe estas preguntas, escribe una palabrita que indicaba algo. ¿Alguien la encontró en su versión? Después de las preguntas, en el verso número 9, ¿qué palabrita tenemos por ahí? Dice la hermana María Morales y mi hermana Mari Félix, Selah. Muy bien, pero no nos pusieron qué indica, hermanos. ¿Todavía se acuerdan qué indica esta palabra cuando la vemos? Pausa. Pausa, silencio. ¿Y una pausa para qué? Para meditar. Para meditar o para reflexionar. Una pausa que nos indica meditación o reflexión. Entonces, después de todas estas preguntas, Asaf dice que se tenía que hacer una meditación o una reflexión. ¿Y qué creen que va a pasar después de esta meditación, después de esta reflexión? Es la siguiente pregunta. ¿Qué pasó, por lo menos en lo que vemos ahí en los versos, qué pasó con Asaf después de que se hizo estas preguntas? Gracias a todos los que están participando. Muy bien, Selah. ¿Qué sucedió? ¿Qué vemos en los siguientes versos? Ustedes que tienen ahí su Biblia abierta, a partir del verso número 10, muy bien, hacer un alto, pensar en esto. Entonces, pues, cuando ustedes tengan una situación difícil, hermanos, desde luego pónganse a meditar en estas cosas. Háganse estas preguntas. ¿Nos desechará Yahweh para siempre y no volverá más a amarnos?
¿Se habrá agotado completamente su amor? ¿Se habrá acabado para siempre su promesa? ¿Se habrá olvidado el Elohim de tener piedad? ¿Habrá cerrado con ira su compasión? Háganse estas preguntas y mediten y reflexionen, y yo creo que va a haber un cambio, que eso es lo que vemos en Asaf. Dice la hermana Sarit que Asaf reaccionó. Sí, muy bien. Dice la hermana Poli que reconoce la grandeza de Dios. Excelente. Andrés dice que exaltó al Eterno, cobró ánimo su corazón. Iván dice recordó las obras que ha hecho el Padre. Amén. Muy bien. Entonces, ahí hay por lo menos 3 pasos en los versos 11 y 12. Por lo menos 3 pasos que Asaf iba a seguir, que podríamos decir es una solución cuando nos sentimos así. Menciónenme por lo menos 3 cosas en los versos 11 y 12 que Asaf iba a hacer. Muy bien, habló de sus maravillas, descansó en el Eterno y lo alabó. Enumérenme las 3 cosas, 1, 2 y 3, que vemos en los versos 11 y 12. Son 3 cositas, 3 acciones, 3 verbos que aparecen ahí. Verbo número 1 o acción número 1 es... Recordó, meditó. Ya les quieren soplar aquí, hermanos. Voy a esperar porque sé que no estamos... ellos porque están en vivo, pero yo sé que a ustedes tarda un poquito en verse, que la transmisión va un poquito atrasada. Entonces, quiero que participen. Muy bien, hermana. Ya nos lo dijo la hermana Aleida. Excelente. Recordar, meditar y hablar. Muy bien, hermana Rosy también nos puso los 3. Dice el verso número 11. Dice, me acordaré de las obras del Eterno. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Entonces ahí está recordando. Dice, me acordaré en esta circunstancia, en esta situación en la que estoy, me acordaré de las obras del Eterno. Voy a recordar. El número 2, además de recordar, es meditar. Voy a recordarlas y voy a meditar en ellas. Voy a pensar en todas las obras y las proezas que el Eterno ha hecho en mi vida, en la vida de otras personas que conozco, las acciones, las proezas, los milagros que están aquí en su palabra, que creo que es verdadera. Entonces voy a recordar esas cosas y voy a meditar en ellas. Y una vez que medito en ellas, voy a reflexionar también, a hablar, recordar, meditar y hablar acerca de ellas. Voy a recordar, a meditar y a hablar acerca de estas cosas, porque ya vimos que en un principio él no podía ni hablar, él no podía, dice aquí que estaba tan turbado, estoy tan turbado, el verso 4, que no puedo ni hablar. Entonces aquí dicen, voy a recordar, a meditar y a hablar acerca de las maravillas del Eterno. Y esta aparece como una solución, en estos 3 verbos aparece como una solución ante circunstancias así. Entonces, vamos a ponerlo en práctica. Y bueno, vamos a continuar, ya estamos por finalizar. Una pregunta más. En los versos a partir del 13, ¿qué atributos del Eterno recuerda Asaf? ¿Cuáles vemos por ahí? A partir del verso número 13 y el verso 14 también. El verso número 15 también. ¿Qué atributos se recuerdan acerca del Eterno? Ya habíamos hablado en otras ocasiones que una solución
algo muy bueno que podemos hacer en medio de circunstancias difíciles es pensar en los atributos del Eterno, en quién estamos confiando, en quién estamos creyendo. Y según vemos aquí, Asaf nos dice, nos recuerda que nuestro Dios es un Dios que Fuerte, poderoso. Poderoso. les voy a leer aquí los versos para los que no tienen su acceso a su Biblia. Dice: recuerdo las proezas de Yahweh, me acuerdo de tus maravillas antiguas, repaso todas tus obras y reflexiono sobre tus hechos. Oh Elohim, tu camino es sagrado. ¿Qué deidad es tan grande como Elohim? Tú eres Ja-El, que hace maravillas, has manifestado entre las naciones tu poder. ¿Qué atributos del Eterno se están recordando aquí? Santidad, poder, protección, misericordia, su poder, su grandeza, su misericordia, su santidad, su autoridad, su omnipresencia. Santo, poderoso y libertador. Muy bien. Entonces el verso número 13 recuerda la santidad. Dice: oh Elohim, tu camino es sagrado. Tu camino es sagrado. Entonces recordamos que nuestro Dios es un Dios santo y que su camino es santo y que la circunstancia que estemos atravesando es porque así Él lo ha querido y es para nuestro bien. Dice: ¿qué deidad es tan grande como tú? Aquí recordamos su grandeza. No hay nadie más grande que nuestro Dios Todopoderoso. Y dice: tú eres el que hace maravillas y has manifestado entre las naciones tu poder. Y en el verso número 15, como nos menciona nuestra hermana Leida, se menciona que Él libertó a los hijos de Jacob, libertó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, y así como Él los liberó en aquel tiempo, pues así también podrá liberarnos de la prueba que estemos atravesando, si Él así lo quiere. Y bueno, y en los últimos versos, ¿cómo termina nuestro salmo? ¿Qué acontecimientos importantes se recuerdan? En los versos del 16 al 20, ¿qué acontecimientos podemos recordar? Asaf los menciona y no es que Asaf haya estado ahí, ¿verdad? Pero él conocía estas cosas y menciona algunos acontecimientos muy importantes para el pueblo sagrado. Dice la hermana María Félix que está recordando los hechos en Egipto, la liberación de Egipto, la liberación de Israel. Muy bien. Y nos sigue enfatizando cosas, acontecimientos que nos recuerdan pues la grandeza del Eterno, que nos hace inmediatamente pensar en su fidelidad, en su grandeza, en su poder, en el que Él es soberano y tiene el control de todas las cosas, aún de cosas que a nosotros de repente nos asustan, porque aquí se los voy a leer. Dice: te vieron las aguas, oh Elohim, te vieron las aguas y se asustaron, hasta los abismos se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, el cielo tronó y destellaron tus rayos. El estruendo de tu trueno retumbó en el torbellino. Los relámpagos alumbraron el mundo. La tierra se estremeció y tembló. Te abriste camino por el mar, un vado por las aguas caudalosas, y no quedaban rastro de tus huellas. Guiaste como rebaño a tu pueblo por mano de Moshe y de Aarón.
Entonces aquí se está recordando muy bien que se abrió el mar, que su pueblo pasó. También se está recordando la entrega de la Torá, de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, cuando la tierra se estremeció y tembló, porque la voz de Yahweh se escuchaba como un trueno. Entonces aquí nos recuerda esa figura, esa manera en la que el Eterno se quiso presentar a su pueblo cuando los iba a liberar de una forma poderosa, una vez que Egipto había quedado devastado a través de las 10 plagas, donde el Eterno mostraba que Él tenía el poder y el control de todas las cosas de la naturaleza. Y también cuando se abrió el mar, pues Él estaba mostrando que Él tenía dominio sobre el mar, que Él tenía dominio sobre los cielos, los rayos, todas estas cosas que se mencionan aquí. Y recordamos que el Eterno, cuando entregó la Torá, se quiso mostrar hacia su pueblo de una forma que los impactara, que los estremeciera, que incluso pues tuvieron miedo porque veían rayos y fuego y humo y se escuchaba muy fuerte la voz del Eterno. Y si pensamos en el Eterno así, de esta forma que se quiso presentar, y de todas las cosas sobre las que Él tiene control, pues eso nos ayuda mucho, como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones. Eso nos ayuda mucho y nos reconforta pensar y confiar en Él, que es todopoderoso, que es el creador de todo, y nos ayuda en nuestra fe, nos fortalece nuestra fe, pensar en estas cosas, que el Eterno que tiene dominio sobre todo esto, también tiene el control de nuestra vida, y Él nos va a ayudar a salir adelante en medio de la situación que estemos pasando, en medio de las cosas que aún están por venir. Él nos va a ayudar y nos va a seguir guiando, así como menciona aquí el último verso, dice, guiaste como rebaño a tu pueblo. Él nos sigue guiando ahora mismo, y todo lo que viene a nuestra vida tiene un propósito importante, y Él nos va a guiar, así como aquí que se menciona, pues se hace referencia al primer éxodo. Él nos está guiando en este segundo éxodo que está muy cercano, en donde seremos liberados completamente de las ataduras de este mundo y de la esclavitud que ahora existe, de las cosas que ahora con las que sufrimos y con las que padecemos, recordando que el reino del Eterno está muy pronto y muy cercano, y en ese reino pues no vamos a sufrir enfermedad, no vamos a sufrir tribulación, vamos a poder disfrutar de la presencia del Eterno de una forma plena. Y ahí se van a cumplir, van a tener cumplimiento todas estas promesas que el Eterno hizo ya hace mucho tiempo y que siguen vigentes y activas, como repetimos cada Shabbat. Entonces, pues muchas gracias por sus participaciones, hermanos, por estar puntuales. Continuamos con la clase de profetas de Miqueas, y muchas gracias por sus comentarios, y pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Shabbat Shalom para todos, y no se desconecten, continúen con la siguiente clase.